Nehemías 8, por favor. El primer gran avivamiento que se llevó a cabo en los Estados Unidos en la historia cristiana ocurrió en los años 1740 y 1742. Así se le conoce a ese gran despertar espiritual. Muchos de los primeros inmigrantes llegaron a las colonias inglesas de América con una fe ferviente y un deseo profundo de fundar colonias piadosas. En muchos sentidos se logró, pero con el paso del tiempo la piedad se fue perdiendo. Para el siglo XVIII, el fervor y la piedad se estaban enfriando rápidamente. Los hijos de los migrantes estaban más preocupados por aumentar sus riquezas y por buscar una vida cómoda que por vivir y compartir su fe. Por otro lado, el racionalismo de la Ilustración estaba llegando con fuerza a las instituciones educativas y muchos estaban abandonando la fe, especialmente las clases altas. El momento clave de este avivamiento fue en el año 1741, cuando Jonathan Edwards predicó a una iglesia fría y apática en Connecticut el sermón titulado "Pecadores en manos de un Dios airado". Yo le animo a buscar ese sermón, googléelo, "Pecadores en manos de un Dios airado". Ese sermón causó conmoción en la congregación. Varios siglos atrás, en Jerusalén, aquel copero venido desde las entrañas mismas del imperio persa fue un instrumento del Señor para producir un avivamiento espiritual en Jerusalén. ¿Recuerdan a Nehemías, el copero? El hombre que llegó a Jerusalén para reconstruir los muros. Pero el simple hecho de lograr que los muros estuvieran de pie no quería decir que la obra de Nehemías hubiera terminado. En realidad apenas estaba principiando. La reconstrucción del muro le costó 52 días. Pero la restauración espiritual tardaría otros 20 años. Aunque la muralla reconstruida produjo seguridad y confianza entre los judíos, cuando vieron ya la muralla restaurada, eso produjo confianza y seguridad, no produjo un despertar espiritual. No pasó nada hasta ese momento, aunque ya vieron la muralla, en su vida espiritual no había pasado nada. El profeta Amós, tiempo atrás, profetizó: "He aquí vienen días, dice el Señor, en los cuales enviaré hambre a la tierra, no hambre de pan, ni sed de agua, sino de oír la palabra de Jehová. E irán errantes de mar a mar, desde el norte hasta el oriente, discurrirán buscando palabra de Jehová y no la hallarán. En aquel tiempo las doncellas hermosas y los jóvenes desmayarán de sed". Amós estaba profetizando un tiempo de avivamiento espiritual para el pueblo. Nehemías pudo percibir que la renovación espiritual era indispensable y era tiempo de dejar los ladrillos a un lado. Si un pueblo ha de ser despertado espiritualmente, se requiere preparar el corazón a través de la palabra de Dios. El día de hoy, hermanos, quiero dar continuidad a la serie titulada "Factores determinantes para el avance". Durante los primeros 6 capítulos de este hermoso libro de Nehemías, estudiamos cuáles fueron esos factores que determinaron el avance para la reconstrucción de la muralla, ¿verdad? Y ahí vimos a un Nehemías quebrantado, capítulo 1,
Ahí vimos a un Nehemías planificando capítulo 2. Ahí vimos a un Nehemías ejecutando parte de sus planes, capítulo 3. Ahí vimos a un Nehemías en los capítulos 4, 5 y 6, cómo echó a andar el proyecto de reconstrucción. Se armó de valor, enfrentaron a los enemigos, usando discernimiento espiritual para no caer en el juego de los enemigos que buscaban la destrucción de su pueblo. Ahí lo vimos durante este tiempo, y en 52 días reconstruyeron la muralla de Jerusalén. Pero eso no era todo, hermanos. Había algo más. Había algo más importante que reconstruir que una muralla. Había que reconstruir corazones también. Corazones humillados es un factor determinante para el avance. De nada sirve tener una hermosa construcción como la muralla que ellos habían reedificado si sus corazones no estaban humillados delante del Señor. Es el título del mensaje: corazones humillados. Y vamos a estudiar parte del capítulo 7 y luego el capítulo 8 el día de hoy. Muchos creyentes ya no se sienten inquietos con la cultura de este mundo. Ya no tienen compromiso con el Cristo que dicen adorar. El Señor no es el amo de sus vidas, es el amuleto de la buena suerte. La adoración, la alabanza, ya no busca agradar a Dios, sino a los adoradores. Por eso es que muchos creyentes salen de las iglesias diciendo: hoy no me gustó la alabanza. ¿Y quién nos ha dicho que la alabanza es para nuestro deleite? La apariencia de piedad ahora es parte de la cultura cristiana. Dicen estar bendecidos y en victoria, aunque estén llenos de amargura y rencor. Dicen estar bien por la gracia de Dios, aunque hace tiempo no experimentan el consuelo y la fortaleza del Espíritu Santo. Algunos historiadores atribuyen la riqueza, la comodidad y las abundantes cosechas a la frialdad que precedió al gran avivamiento en 1740. Pero en Jerusalén fue la precariedad, la pobreza y la destrucción lo que produjo frialdad espiritual. Nehemías 1:3, ¿recuerdan? Cuando Hanani, el hermano de Nehemías, va a Susa y Nehemías le pregunta y le dice: ¿cómo están mis hermanos los judíos, los que quedaron de la cautividad? ¿Recuerdan la respuesta? Están en gran mal y afrenta, están destruidos, viven en la ruina. Uno pensaría que la riqueza arruina la vida espiritual. ¿Sabe qué nos enseña la palabra? Que la pobreza también arruina la vida espiritual. Fue la predicación de la palabra de Dios la que propició el gran avivamiento espiritual en Jerusalén, como lo vamos a ver el día de hoy. Fue esa misma predicación la que produjo el gran despertar en esos años, en 1740, 1742, en los Estados Unidos. Y esta es la razón. Pues ya que en la sabiduría de Dios, el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. No hay otra forma, hermanos. No es a través de grandes obras de teatro. No es a través de shows y un juego de luces y entrar en un ambiente emocional a los predicados para que tomen decisiones firmes. Se requiere lo único que puede transformar un corazón empedernido es la fiel exposición de la palabra de Dios. Y esta es la razón. Agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Quiera Dios usar este día su palabra
para llamar al arrepentimiento a los suyos y avivar sus corazones para la gloria de su nombre. Si de algunos de nosotros esta mañana el Señor dice: este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí, que al finalizar este sermón, siquiera uno, hermanos, pueda caer de rodillas y decir: Dios, sé propicio a mí, pecador. Porque el resultado será: os digo que éste descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Así que, hermanos, Dios quiera que hoy en nuestro corazón se enciende una llama que nos lleve a un despertar espiritual, que avive en nuestro corazón, que dejemos a un lado la apatía, que dejemos de tomar decisiones como si no tuviéramos la palabra, que dejemos de educar a nuestros hijos como si no tuviéramos los principios de la palabra de Dios, como si las ideologías que están entrando fueran lo único que se les puede enseñar a nuestros hijos. ¿En quiénes comienza el quebrantamiento para que haya un avivamiento espiritual? Un factor determinante para el avance, hablamos, es un corazón humillado. Pero ¿cómo se produce un corazón humillado? A través de un liderazgo fiel y temeroso de Dios. Fue Nehemías, fue Esdras el escriba, fueron pastores como Jonathan Edwards y otros en ese primer gran avivamiento. Después vino un segundo avivamiento, pero de ahí surgió. Jerusalén había perdido a sus líderes espirituales, ¿lo recuerdan? Todo el Primera y Segunda de Reyes, las crónicas nos cuentan el deterioro moral y espiritual del pueblo de Israel. Sus propios reyes propiciaron ese deterioro, trayendo ídolos a Jerusalén, levantándoles templos. Pero los hogares también tuvieron ausencia de hombres piadosos y temerosos de Dios. Si bien es cierto, los reyes se entregaron a la idolatría, a ese paganismo obsceno, vulgar, permitiendo templos con prostitutas. Si bien es cierto, los reyes propiciaron ese paganismo, no obtuvieron resistencia por parte del pueblo. No se ve un pueblo diciéndole no a su liderazgo. No se ven hombres piadosos como Josué 24:15, pero yo y mi casa serviremos al Señor. No se ven hombres como Elías. ¿Hasta cuándo claudicaréis entre dos pensamientos? Si Jehová es el Señor, seguidle, y si Baal, entonces id en pos de él. No se notan hombres así. La decadencia moral y espiritual de aquel entonces penetró hasta en los hogares. Pero años después, hermanos, el gran avivamiento sería producido en los líderes, y ese liderazgo, ¿verdad?, afectaría la vida de los hogares. Un liderazgo fiel y temeroso, en primer lugar, guiará a los suyos con un enfoque hacia lo primordial. 7:1 de Nehemías, 7:1. Luego que el muro fue edificado y colocadas las puertas, y fueron señalados porteros, cantores y levitas. En este texto nosotros encontramos una riqueza espiritual. A través de Zorobabel, el templo fue reconstruido. Y cuando el templo fue reconstruido por los que regresaron de la cautividad, ese pueblo lloraba, porque la construcción no era lo mismo que el primer templo. Imagínense dónde estaba el corazón de este pueblo. A través de Nehemías la muralla fue reconstruida en 52 días. Pero ¿de qué serviría todo eso, hermanos? ¿De qué serviría tener un templo hermoso, murallas reconstruidas,
Si el corazón estaba corrompido, sin temor a Dios y alejado de los principios de su palabra, ¿de qué serviría eso, hermanos? Las primeras designaciones tienen que ver con la vida espiritual del pueblo: porteros, cantores y levitas. Esto revela el interés que Nehemías tenía sobre la condición de su pueblo. Designó líderes que guiaran al pueblo nuevamente a la adoración, porque aunque estaba el templo, el pueblo no estaba adorando. ¿De qué servía entonces esa hermosa estructura? De la que los judíos, los mismos apóstoles, le dijeron al Señor: mira la grandeza de nuestro templo. Y el Señor de una se los batió y les dijo: no quedará piedra sobre piedra, no se preocupen por las estructuras. Eso no es lo importante. Pero ¿de qué servía, hermanos? Tener un gran templo y no tener adoradores. Porteros, cantores y levitas tienen que ver con la vida espiritual del pueblo. Así que un liderazgo fiel y temeroso guiará a los suyos con un enfoque hacia lo primordial. Y yo quiero pedirle en este momento que haga un ejercicio también. Queridos padres de familia, ustedes somos líderes de nuestra casa. A los esposos nos encanta que se nos respete como la cabeza de la familia y que la mujer se someta. Pero querido varón, ¿cumples con los roles que la Biblia dice de un cabeza de hogar? ¿O solo reclamas sujeción? Queridos padres de familia, ¿hacia dónde están enfocando el corazón de sus hijos? En segundo lugar, un liderazgo fiel y temeroso promoverá el crecimiento espiritual de los demás y el servicio. 7:2. Mandé a mi hermano Hanani y Ananías, jefe de la fortaleza de Jerusalén, porque este era varón de verdad y temeroso de Dios más que muchos. Es interesante notar, hermanos, que en medio de esa precariedad moral y espiritual había hombres fieles y temerosos de Dios. Sí, la sociedad estaba deteriorada. Sí, los pobres, ¿verdad?, habían arruinado su propia vida espiritual. Sí, había condiciones a las que ellos podían culpar, pero había dos personajes, por lo menos que se mencionan aquí, que tenían vigor espiritual, fortaleza espiritual. Josué y Caleb fueron a la misma tierra con los espías, pero ellos no se dejaron contaminar. Ellos entraron a la tierra prometida. Además, su vida piadosa era notoria, hermanos. La frase, ¿verdad?, del verso 2 que dice más que muchos, arroja suficiente luz para hacernos ver la condición espiritual de Jerusalén. Nehemías se apoyó en ellos no porque Hanani era su hermano y el otro era ahí amigo de su hermano. Esa no fue la razón, eso se llama politiquería. Él no nombró a su hermano porque era su hermano, lo nombró porque era un varón temeroso de Dios. Los designó por su notoria piedad y temor a Dios. Querido hermano, querida hermana, ¿puedes ver crecimiento espiritual en tu familia? ¿En tus hijos? Ellos lo pueden ver en ti, querido padre de familia. Tu matrimonio refleja crecimiento espiritual o deterioro. Pero además un liderazgo fiel y temeroso de Dios detectará los peligros de manera anticipada. Versos 3 y 4. Y les dije: no se abran las puertas de Jerusalén hasta que caliente el sol. Y aunque haya gente allí, cerrad las puertas y atrancadlas. Y señalé guardas de los moradores de Jerusalén, cada cual en su turno y cada uno delante de su casa, porque la ciudad era espaciosa y grande,
pero poco pueblo dentro de ella, y no había casas reedificadas. Un liderazgo fiel y temeroso tendrá dirección divina para anticiparse a los peligros. Fuera de la muralla había muchos peligros. Y Nehemías dijo, no importa, cierren las puertas y aunque haya gente allá afuera, no les abran por seguridad de los pocos que están adentro. Querido hermano, son más importantes los que están dentro de nuestro hogar que los que están fuera. Si los padres decidiéramos trancar puertas para cuidar a los nuestros, y no me refiero de que al rato, ¿verdad?, vamos a poner una tranca a la puerta. No, hermanos, me refiero a ese hogar, porque mire lo que dice el texto. La ciudad era espaciosa y grande, pero poco pueblo dentro de ella, y no había casas reedificadas. O sea, los muros estaban ya reconstruidos, pero no había hogares. No había hogares, hermanos. ¿De qué les serviría, hermano? ¿De qué nos serviría pasar los próximos 20 o 30 años pagando una hipoteca si no vamos a invertir esos mismos años en la vida espiritual de los nuestros? ¿Cómo es posible que vivimos así, de esta manera, cegados, conformándonos a un cristianismo que ya no se distingue del paganismo? Si los padres fuéramos como Nehemías, si decidiéramos recoger estos aparatitos después de ciertas horas, pero no son nuestras niñeras, ¿verdad? Si decidiéramos ponerles horarios a los chicos, si decidiéramos trancar puertas porque los que están allá afuera no van a dar la vida por ellos, son más importantes los pocos que están adentro que los muchos que están afuera. En su momento, Nehemías era consciente de la infiltración gradual de ideas seculares, oponiéndose con todas sus fuerzas a cuantas disposiciones se pretendieran implantar contrarias a los valores y principios espirituales de Israel. Así, hizo cuanto estuvo en su mano para que las gentes pudieran adorar a su Dios de forma regular y aceptable, fomentando los ideales espirituales como señas de identidad de la comunidad. Ahí estaba el corazón de Nehemías, en una adoración, propiciando que el pueblo pudiera adorar, porque él sabía que no servía para nada tener murallas reedificadas y hogares destruidos. ¿De qué sirve, hermanos? ¿Cuántos están a punto de terminar su hipoteca, pero a la misma vez van a ir al juzgado para firmar su divorcio? Qué irónico. Qué triste, qué vergüenza. Pero el domingo cantamos, oh, cuánto le amo, oh, cuánto le adoro. No es cierto, hermanos, no nos engañemos. Corazones humillados se producen cuando la palabra de Dios es honrada. ¿En quiénes comienza el quebrantamiento para que haya un avivamiento espiritual? En los líderes, en los padres, en los líderes de una comunidad, de una congregación, pero comienza en los líderes de los hogares. Y me temo, hermanos, que muchos líderes de hogares están más fríos que otra cosa. ¿Cuál es el medio que Dios usa para humillar los corazones? De la misma manera que la locura de la predicación es el instrumento para llamar al pecador a Cristo, es la predicación fiel de su palabra el medio por el cual Dios santifica a su pueblo. No hay otra, hermanos. No es que una vez que alguien viene a Cristo a través de la predicación de la palabra, ahora hay que hacerle un show para que se quede en la iglesia.
No es eso, hermanos, es la predicación de la palabra de Dios la que santifica. Juan 17, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida del Señor. Sed santos, porque yo soy santo, dice el Señor. Es su palabra la que nos santifica. Es la palabra del Señor la que va a traer a un creyente arrepentido a los pies de Cristo. La instrucción a Timoteo fue: te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, es decir, no la van a soportar, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, o sea, les van a predicar lo que quieren escuchar, y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Eres un campeón. Saca al héroe que está en ti. Pacta con el Señor. Dale 100 y te va a dar 1000. Y alguien le dijo al pastor: ¿y por qué no nos das 1000 a todos? Imagínate cuánto te va a dar a ti el Señor. Porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Pero tú, sé sobrio en todo, sé sobrio en todo, soporta las aflicciones. En la escuela dominical se habló del propósito de las pruebas. Haz obra de evangelista, también se habló del propósito de los evangelistas. Cumple tu ministerio. Segunda Timoteo 2:15. Procura con diligencia presentarte a Dios, aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. El apóstol Pablo, despidiéndose de los obreros, de los líderes de Éfeso en Mileto, les dijo: por tanto yo os protesto el día de hoy que estoy limpio de la sangre de todos, porque no he rehuido anunciaros todo el consejo de Dios. A Ezequiel se le dijo: ¿acaso ellos escuchen? Pero si no escucharen, porque son una casa rebelde, siempre conocerán que hubo profeta en ellos. Querido hermano, sé un profeta en tu casa. Sé el primer pastor de tu casa, hermano. Sé el primer evangelista de tus hijos. Sé el primer atalaya que advierta de los peligros. Y no esperes, hermano, hasta que lleguen aquí al grupo de jóvenes, a veces ya destrozados, heridos. No esperes eso, hermano. Mira lo que hizo la palabra del Señor en el profeta Jeremías. Jeremías 27 al 9. Me sedujiste, dice Jeremías. Me cautivaste, me atrapaste. Dice el profeta Jeremías, Jeremías 27 para los que están buscando ahí en la palabra. Ya me animaron, lo leemos, hermanos, todos juntos, ¿verdad? Por favor, Jeremías, puestos de pie. Vamos a leerlo juntos, Jeremías 27 al 9. Dice así la palabra del Señor: me sedujiste, oh Jehová, y y dije: no me acordaré más de él, ni hablaré más en su nombre. No obstante,
Había en mi corazón como un fuego ardiente metido en mis huesos. Traté de sufrirlo y no pude. Puede tomar su lugar. ¿Sabe qué está diciendo Nehemías? Ya no quería predicar porque el mensaje que yo traía era de juicio. Era un mensaje de destrucción. Y ya no quería. Porque además, dijo Jeremías, porque la palabra de Jehová me ha sido afrenta y escarnio. O sea, cada vez que él salía a profetizar, se burlaban. Estuvo preso. O sea, la palabra no fue bien recibida. Pero él dice, yo ya quería olvidarlo y quizá dedicándose a otra cosa, no lo sé. Quizás salió a caminar, se lavaba la cara para ya no pensar en el mensaje divino. Y él dice, pero no podía. Había en mi corazón como fuego ardiente metido en mis huesos. Cuando tus hijos te digan, ya papá, siempre dices lo mismo. Si usted está seguro que está dando instrucción bíblica, que ellos sepan que siempre hubo profeta entre ellos. Quiera Dios esta tarde prender en ti, querido varón, querida hermana, joven señorita. Quiera Dios prender en ti la llama que te llevará a tomar decisiones firmes. Quiera Dios prender en matrimonios fríos e indiferentes la llama de la santidad. Matrimonios que aparentan estar bien, pero no van a resistir mucho tiempo. Tarde o temprano, la verdad saldrá a la luz. Busquen ayuda. Humíllense. No hay necesidad de pasar a sus hijos delante de un juez y dejar que sus hijos decidan con quién se van. Quiera Dios prender una llama este día en ti, querido joven, que batallas con la pornografía, la masturbación, pensamientos lujuriosos. Quiera prender una llama en ti, varón, que codicias a otra esposa, a otra mujer. Querida hermana, que no dejas de tomar el lugar de tu esposo porque se equivocó hace 10 años. Quiera Dios prender una llama este día en nuestra iglesia. Para vivir con temor y obediencia. Para ser luminares en medio de una generación maligna y perversa. Matrimonios débiles no pueden ser luz a otros matrimonios. No se puede, hermanos. Se puede aparentar, pero tarde o temprano va a salir a la luz. Luminares que ya están sucios. Otros lo ven, solo ellos no se dan cuenta que no pueden seguir así. ¿Cómo se puede limpiar un pueblo? ¿Cómo? Cuando la palabra de Dios es honrada, se fomenta la unidad. Esa unidad que leemos en el capítulo 8, verso 1. Y se juntó todo el pueblo, estoy en Nehemías. Y se juntó todo el pueblo como un solo hombre en la plaza que está delante de la puerta de las aguas. Y dijeron a Esdras el escriba que trajese el libro de la ley de Moisés, la cual Jehová había dado a Israel. En unos versos más adelante se van a dar cuenta que la palabra había sido abandonada. Construyeron un hermoso templo, pero la ley de Moisés estaba ya toda arrumbada, arruinada. Pero cuando se honra la palabra de Dios, comienza a haber unidad. Esa unidad que no se puede producir por una buena economía, por una hermosa casa.
Esa unidad solo viene cuando un matrimonio está cerca de la palabra, cuando hay hijos temerosos y están honrando la palabra. Efesios 4:3, solícitos en guardar la unidad. Solícitos, procuran la unidad. Juan 17:20, que sean uno, como tú, oh Padre, en mí. Que sean uno. Pero cuando se honra, cuando la palabra de Dios es honrada, también se fomenta el crecimiento individual. 2-5. Dice: y el sacerdote Esdras trajo la ley delante de la congregación, así de hombres como de mujeres, y de todos los que podían entender, el primer día del mes séptimo. O sea, ya había ahí adolescentes. Ahí estaban, ya podían entender la palabra. Y leyó en el libro delante de la plaza que está delante de la puerta de las aguas, desde el alba hasta el mediodía, en presencia de hombres y mujeres y de todos los que podían entender, y los oídos de todo el pueblo estaban atentos al libro de la ley, al libro de la ley. Y el escriba Esdras estaba sobre un púlpito de madera que habían hecho para ello, y junto a él estaban Matatías, Sema, Anías, Urías, Hilcías y Masías a su mano derecha, y a su mano izquierda Pedaías, Misael, Malquías, Asum, Asbadana, Zacarías y Mesulam. Abrió pues Esdras el libro a ojos de todo el pueblo, porque estaba más alto que todo el pueblo, y cuando lo abrió, todo el pueblo estuvo atento. No estaban cabeceando, hermanos. Algunos estaban más pendientes del box y de otros eventos de sábado en la noche, y vienen a la iglesia a dormir. Corazones fríos, sin avivamiento. Apenas comienza la predicación y empiezan. No hay reverencia a la palabra de Dios. Pero qué hermosas murallas hemos construido. No tienen problema en ir a hacer filas en un estreno y estar ahí desde la madrugada y vestir sus atuendos de su personaje favorito, pero sí tienen pena por cargar la palabra de Dios. Ya no la traen, porque es que después del culto nos vamos a otro lado, y pues qué pena, ¿verdad?, que nos vean con la palabra de Dios. De todos modos, todo lo proyectan en la pantalla. Eso no fue lo que pasó. No se prepararon programas complicados, presentaciones llamativas. 30,000 personas permanecieron bajo los rayos calcinantes del sol, escuchando con atención. Regresaron la palabra al lugar que le correspondía, la centralidad de la palabra. Pero cuando se honra la palabra de Dios, también hay una respuesta que se traduce en obediencia y adoración. Mira el verso 6. Bendijo entonces Esdras a Jehová, Dios grande, y todo el pueblo respondió amén, amén, alzando sus manos, y se humillaron y adoraron a Jehová, inclinados a tierra. Parece ser en nuestros días que cuando ver a alguien de rodillas, esa es la edad espiritual, es para que todos lo vean. No, hermanos, hay batallas que no se pueden ganar si no son de rodillas. Sed hacedores de la palabra. Hermanos, no nos engañemos. No nos engañemos, hermanos. Hay cristianos que no se distinguen de los demás. Hay familias que educan a sus hijos como si no conocieran la palabra. Hay matrimonios que toman decisiones como quien decide qué calcetines se pone en la mañana. Pero además
Cuando la palabra de Dios es honrada, busca la comprensión de los creyentes para que vivan vidas acordes a los principios comprendidos. 8, 7 y 9. 7 al 9. Y los levitas Jesúa, Bani, Serebías, Jamín, Acub, Sebeatai, Odías, Masías, Quelitas, Arías, Josabed, Anán y Pelaía hacían entender al pueblo la ley, y el pueblo estaba atento en su lugar. Y leían en el libro de la ley de Dios claramente y ponían el sentido de modo que entendiesen la lectura. Y Nehemías el gobernador y el sacerdote Esdras escriba y los levitas que hacían entender al pueblo dijeron a todo el pueblo: día santo es a Jehová nuestro Dios, no os entristezcáis ni lloréis, porque todo el pueblo lloraba oyendo las palabras de la ley. Tus hijos, querido hermano, te han escuchado tomar una porción y explicárselas. Tienes un altar en tu casa con ellos. Eres el primer maestro de la Biblia de tus hijos. ¿O esperas el domingo a ver si el pastor predica de esto que tú me estás preguntando? A ver si la maestra de escuela dominical, a ver si en el grupo de jóvenes, o a ver si algún día traen estos un buen predicador que ese sí nos enseñe. ¿Sabe qué iban buscando estos hombres? Explicar la palabra para que luego ellos vivieran a la luz de la palabra explicada. Pero también cuando se honra la palabra de Dios se detectan principios que han quedado en el olvido. Con tristeza debo decir que hay creyentes que dicen: ni siquiera sabía que eso estaba en la Biblia, pero llevan 20 años en la iglesia. Les dicen: vamos a buscar Joel, ¿y sabe a dónde van? Al índice. Pero llevan 15 años en la iglesia. A veces he escuchado que citan proverbios como si lo sacaran de la Biblia, y luego dicen: perdón, ¿verdad que no está en la Biblia, pastor? Pero llevan 30 años en la iglesia. Cuando la palabra del Señor es honrada, se detectan principios que han quedado en el olvido. 8:14 al 18 dice: y hallaron escrito en la ley que Jehová había mandado por mano de Moisés que habitasen los hijos de Israel en tabernáculos en la fiesta solemne del mes séptimo, y que hiciesen saber y pasar pregón por todas sus ciudades y por Jerusalén, diciendo: salid al monte y traed ramas de olivo silvestre, de arrayán, de palmeras y de todo árbol frondoso, para hacer tabernáculos, como está escrito. Salió pues el pueblo y trajeron ramas e hicieron tabernáculos, cada uno sobre su terrado, en sus patios, en los patios de la casa de Dios, en la plaza de la puerta de las aguas y en la plaza de la puerta de Efraín. Y toda la congregación que volvió de la cautividad hizo tabernáculos y en tabernáculos habitó, porque desde los días de Josué, hijo de Nun, hasta aquel día no habían hecho así los hijos de Israel, y hubo alegría muy grande. ¿Qué principios, hermanos, ya no están en casa? ¿Qué valores ya se han ido? Sea honesto. En su matrimonio, ¿qué valores ya no hay? En la educación con los hijos, ¿qué valores ya no están? Pero tenían un hermoso templo. Tenían murallas reconstruidas. Segunda Timoteo 3, 16 y 17 dice: toda la escritura es inspirada por Dios, toda.
y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. ¿Sabe que si nosotros honráramos la palabra de Dios, ciertas profesiones no existirían? De verdad, hermanos. Si honráramos la palabra de Dios, ciertas profesiones no existirían. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. Y hay padres que dicen, no todo es Biblia. A veces hay que tomar decisiones fuera de la palabra. Bueno, tómenlas. Y luego vienen y buscan consejo cuando ya las cosas se salieron de control, porque le jugamos al más sabio que a Dios. No todo es Biblia, este mundo hay que prepararlos para el mundo. Porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Y una y otra vez se le dice a este hombre que sea valiente, que no tema, que no desmaye. Porque seguramente, hermanos, sus temores lo asaltaban. Seguramente había momentos en los que él quería abandonar. Y Dios le dice, yo voy a ir a donde tú vayas, ahí voy a estar. Pero esfuérzate y sé valiente. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos. Penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Eso es lo que hace la palabra, pero la palabra había sido abandonada, ya no era honrada. Pero cuando se trajo la ley, esto es lo que pasó, comenzaron a llorar y se dieron cuenta cuánto habían deshonrado al Dios que decían adorar. Salmo 19:11. Tu siervo es además amonestado con ellos, en guardarlos hay grande galardón. Queridos hermanos y amigos que nos han estado siguiendo el día de hoy en nuestra transmisión, gracias por haberse conectado el día de hoy. Oramos que la palabra del Señor hable a sus vidas también y que ahí donde están en sus hogares puedan tomar decisiones, consagren su vida al Señor. Que Dios les bendiga. Gracias por acompañarnos.